Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien porque hoy tenemos un tema digamos un poquito personal, un poquito obsesivo y un poquito bueno, ustedes me dirán al final. Si eres nuevo por aquí me presento rápidamente, y en este canal hablamos de todo lo que se me pasa por la cabeza, desde tendencias de moda hasta mis chips favoritos de series y películas. Y hablando de chips, hoy vamos a sumergirnos en uno que me tiene completamente absorbido. El título lo dice todo, Undercell es mi media naranja. ¿Será amor verdadero? Sí, lo sé. Suena intenso, suena a fan loco, pero antes de que me juzguen, escúchenme. Quiero aclarar algo desde el principio, soy consciente de la diferencia entre la realidad y la fantasía. Sé que Undercell es una actriz exitosa, una figura pública con su propia vida. Este vídeo no es una declaración de intenciones para invadir su privacidad ni nada por el estilo. Es más bien una exploración de por qué ciertas personas, ciertas celebridades, nos impactan tanto y cómo ese impacto puede llegar a sentirse como bueno, como si fueran nuestra media naranja. Antes de continuar y de que me etiqueten como el acosador del siglo, te invito a suscribirte al canal si te gustan estos temas y si quieres formar parte de esta pequeña comunidad. Le damos la bienvenida a todos los que están listos para un debate divertido y quizás un poco alocado. Activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Ahora sí, vamos al lío. ¿Por qué Undercell? Buena pregunta. Para empezar, objetivamente es una mujer bellísima. Tiene una belleza natural, una sonrisa que ilumina cualquier pantalla y un carisma innegable. Pero más allá de su apariencia física, hay algo en su personalidad, al menos en la que proyecta públicamente, que me resulta muy atractivo. La veo como una persona auténtica, trabajadora, apasionada por lo que hace y con un gran sentido del humor. He visto casi todas sus series. Empecé como muchos con Senkalkam. Al principio me enganché por la trama, por la química entre los protagonistas, por la fotografía y la música. Pero luego empecé a fijarme más en Ande. En cómo interpretaba a Eda, en cómo transmitía sus emociones, en cómo conectaba con el público. Y ahí fue cuando me di cuenta de que no era solo una actriz guapa, sino que tenía un talento increíble. Pero no se trata solo de talento. Creo que lo que realmente me atrae de Ande es su vulnerabilidad. A pesar de ser una persona famosa, no tiene miedo de mostrar sus emociones, de hablar de sus inseguridades, de ser ella misma. Y eso en un mundo lleno de filtros y poses, es algo que valoro muchísimo. Además me siento identificado con algunas de sus experiencias. He leído entrevistas donde habla de la presión de los medios, de las críticas injustas, de la dificultad de mantener una vida privada siendo una figura pública. Y aunque obviamente no estoy en su misma situación, puedo entender esa sensación de estar constantemente bajo el microscopio, de tener que cumplir con las expectativas de los demás. Ahora bien, ¿por qué digo que es mi media naranja? Obviamente no en un sentido literal. No creo que estemos destinados a estar juntos ni nada por el estilo. Pero sí creo que compartimos ciertos valores, ciertas inquietudes, ciertas formas de ver el mundo. Y eso, para mí, es una de las bases de una buena relación, ya sea romántica o de amistad. Puede sonar cursi, lo sé. Pero cuando veo a Ande en la pantalla, me siento inspirado. Me motiva a ser una mejor persona, a perseguir mis sueños, a no rendirme ante las dificultades. Me recuerda que está bien ser vulnerable, que está bien mostrar mis emociones, que está bien ser yo mismo. Sé que muchos de ustedes estarán pensando que estoy idealizando a Ande. Y puede que tengan razón. Es probable que solo vea una versión idealizada de ella, la que se muestra públicamente. Pero incluso esa versión idealizada me resulta atractiva, me resulta inspiradora. Y aquí es donde quiero llegar al punto central de este vídeo, ¿qué significa realmente tener una media naranja? ¿Significa encontrar a la persona perfecta, la que cumple con todos nuestros requisitos, la que nos complementa en todo? ¿O significa encontrar a alguien que nos inspire, que nos motive, que nos ayude a crecer como personas? Creo que la respuesta está en la segunda opción. No creo que exista la persona perfecta. Todos tenemos defectos, todos cometemos errores. Pero sí creo que existen personas que nos hacen sentir mejor, que nos ayudan a ser mejores, que nos inspiran a alcanzar nuestro máximo potencial. Y para mí, Undercell es una de esas personas.
Quizás esto no se trate de amor verdadero en el sentido romántico tradicional. Tal vez sea una admiración profunda, una conexión emocional a distancia, una inspiración constante. Tal vez sea una mezcla de todo eso. Pero lo que sí sé es que Andercel tiene un impacto positivo en mi vida. Y eso para mí es lo que importa. Ahora, quiero saber qué opinan ustedes. ¿Alguna vez se han sentido así por alguna celebridad? ¿Creen que es posible tener una conexión emocional con alguien que no conocemos personalmente? ¿Qué significa para ustedes tener una media naranja? Déjenme sus comentarios abajo, me encantaría leerlos. Resumiendo un poco todo lo que hemos hablado hoy, hemos explorado la idea de tener una media naranja en el contexto de la admiración por una celebridad, en este caso, Andercel. Hemos visto cómo su personalidad, talento y vulnerabilidad me inspiran y motivan, y cómo eso puede sentirse como una conexión profunda, aunque no sea en el sentido romántico tradicional. Hemos reflexionado sobre el significado de la media naranja, y cómo puede ser más sobre la inspiración y el crecimiento personal que sobre la perfección. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo un poco loco y personal. Espero que les haya gustado, y que les haya hecho reflexionar un poco sobre sus propias medias naranjas. Recuerden que lo importante es encontrar personas que nos hagan sentir bien, que nos ayuden a crecer y que nos inspiren a ser mejores. Y ahora, el momento que todos estaban esperando, el llamado a la acción. Si te gustó este vídeo, dale like, compártelo con tus amigos y suscríbete al canal para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Y no olvides dejar tu comentario abajo. Quiero saber qué opinas de todo esto. ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Crees que estoy completamente loco? Déjame saberlo. Y si tienes alguna sugerencia para futuros vídeos, también puedes dejarla en los comentarios. Me encanta leer sus ideas. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y recuerden siempre buscar su propia felicidad. Adiós. Asterisco, asterisco, asterisco. Ok, antes de que se vayan corriendo a buscar un psicólogo para mí, quiero profundizar un poco más en esto de la conexión con Andercel. Porque sé que es un tema delicado y que puede sonar a fantasía desmedida, pero creo que hay algo más profundo aquí que vale la pena explorar. No es solo que me guste su trabajo como actriz, que obviamente me encanta. Tampoco es solo que la encuentre atractiva, que también es cierto. Es una combinación de factores que, al menos en mi cabeza, la convierten en algo más que una simple celebridad. Piénsenlo así, consumimos contenido de muchísimas personas todos los días. Vemos series, películas, vídeos de YouTube, leemos artículos, escuchamos podcast, y inevitablemente, algunas de esas personas nos impactan más que otras. Nos identificamos con sus ideas, con sus experiencias, con su forma de ver el mundo. Y en algunos casos esa identificación se convierte en algo más fuerte, en una especie de conexión emocional. Creo que eso es lo que me pasa con Ande. Siento que la entiendo, que comparto algunas de sus inquietudes, que valoramos las mismas cosas. Y eso, aunque sea a distancia y a través de una pantalla, puede ser muy significativo. Por ejemplo, recuerdo haber visto una entrevista donde hablaba de la importancia de la salud mental. Decía que a pesar de tener una vida aparentemente perfecta, también lucha contra la ansiedad y el estrés. Y eso me impactó mucho porque es algo con lo que yo también lidio. Me hizo sentir menos solo, me hizo darme cuenta de que no soy el único que se siente así. Y eso para mí es muy importante. En un mundo que constantemente nos bombardea con imágenes de perfección y felicidad, es refrescante ver a alguien famoso que se atreve a mostrar su vulnerabilidad, que se atreve a ser humano. Además, me gusta la forma en que utiliza su plataforma para hablar de temas importantes. He visto que apoya causas benéficas, que se pronuncia en contra de la injusticia, que utiliza su voz para hacer del mundo un lugar mejor. Y eso me inspira a hacer lo mismo, a utilizar mi propia voz, por pequeña que sea, para marcar la diferencia. Sé que algunos de ustedes estarán pensando, pero estás poniendo a Ande en un pedestal. Estás idealizando a una persona que no conoces. Y sí, es probable que tengan razón. Es posible que solo vea una versión idealizada de ella, la que se muestra públicamente. Pero incluso esa versión idealizada me resulta valiosa. Me sirve como modelo a seguir, me inspira a ser una mejor persona. Y eso, al final del día, es lo que importa. No se trata de obsesionarme con Ande ni de creer que estamos destinados a estar juntos.
Se trata de utilizar su ejemplo para crecer como persona, para perseguir mis sueños, para hacer del mundo un lugar mejor. Ahora, quiero hablar un poco más sobre el concepto de media naranja. Porque creo que es una idea que, aunque suene romántica y atractiva, puede ser un poco peligrosa. La idea de que necesitamos a otra persona para estar completos, de que estamos incompletos sin nuestra media naranja, puede llevarnos a buscar relaciones insatisfactorias, a conformarnos con menos de lo que merecemos. Creo que es importante recordar que somos seres completos por nosotros mismos. No necesitamos a nadie para sentirnos valiosos, para sentirnos felices. Podemos encontrar la felicidad y la plenitud en nuestra propia compañía, en nuestros propios proyectos, en nuestras propias pasiones. Y eso no significa que no podamos tener relaciones significativas con otras personas. Claro que podemos. Pero esas relaciones deben ser un complemento a nuestra propia felicidad, no una condición necesaria para ella. En ese sentido, mi conexión con Ande no es una búsqueda de mi media naranja. No creo que ella sea la persona que me va a completar, la persona que va a llenar un vacío en mi vida. Más bien, la veo como una fuente de inspiración, como un modelo a seguir, como una persona que me ayuda a crecer como persona. Y eso para mí es suficiente. No necesito que sea mi novia, ni mi esposa, ni siquiera mi amiga. Me basta con saber que existe, que está ahí, que me inspira con su trabajo y con su forma de ser. De hecho, creo que sería muy decepcionante conocerla en persona. Es probable que la imagen que tengo de ella se derrumbara, que me diera cuenta de que no es tan perfecta como la imagino. Y no quiero que eso pase. Prefiero mantenerla en mi cabeza como una figura idealizada, como una fuente de inspiración constante. Sé que suena extraño, lo sé. Pero así es como funciona mi cabeza. Y estoy seguro de que no soy el único que se siente así. Apuesto a que muchos de ustedes tienen celebridades a las que admiran, a las que ven como modelos a seguir, a las que sienten una conexión emocional, aunque sea a distancia. Y eso está bien. No hay nada de malo en admirar a alguien, en inspirarse en su trabajo, en sentirse conectado a su forma de ser. Siempre y cuando no caigamos en la obsesión ni en la fantasía desmedida. Siempre y cuando recordemos que son personas reales, con sus propios defectos y sus propias vidas. Así que para concluir este vídeo un poco loco y personal, quiero reiterar que Ande Ercel no es mi media naranja en el sentido romántico tradicional. No creo que estemos destinados a estar juntos ni nada por el estilo. Pero sí creo que es una persona que me inspira, que me motiva, que me ayuda a crecer como persona. Y eso para mí es lo que importa. Ahora, quiero volver a preguntarles, ¿alguna vez se han sentido así por alguna celebridad? ¿Creen que es posible tener una conexión emocional con alguien que no conocemos personalmente? ¿Qué significa para ustedes tener una media naranja? Déjenme sus comentarios abajo, me encantaría leerlos. Y recuerden, lo importante es encontrar personas que nos hagan sentir bien, que nos ayuden a crecer y que nos inspiren a ser mejores. Ya sean celebridades, amigos, familiares o incluso nosotros mismos. Porque al final del día, la persona más importante en nuestra vida somos nosotros mismos. Así que cuídense mucho, persigan sus sueños y recuerden siempre buscar su propia felicidad. Adiós. Y no olviden suscribirse, darle like al vídeo y compartirlo con sus amigos. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Ahora, pensando un poco más allá de mi admiración particular por Ande, quiero reflexionar sobre el fenómeno en sí, la idolatría hacia las celebridades. ¿Por qué sentimos esta necesidad de admirar a personas que no conocemos personalmente? ¿Qué nos aportan estas figuras públicas a nuestras vidas? Creo que hay varias razones. En primer lugar, las celebridades nos ofrecen una forma de escape. Nos permiten evadirnos de nuestra realidad cotidiana, de nuestros problemas y preocupaciones. Al seguir sus vidas, al ver sus películas o series, al escuchar su música, podemos transportarnos a un mundo diferente, un mundo de glamour, éxito y aventura. En segundo lugar, las celebridades nos sirven como modelos a seguir. Nos inspiran a perseguir nuestros sueños, a superar las dificultades, a ser mejores personas. Al ver cómo alcanzan el éxito, nos damos cuenta de que también es posible para nosotros. En tercer lugar, las celebridades nos proporcionan una sensación de comunidad. Al compartir nuestra admiración por ellas con otras personas, podemos conectar con gente que comparte nuestros gustos e intereses.
Esto puede ser especialmente importante para aquellos que se sienten solos o aislados. Pero como todo en la vida, la idolatría hacia las celebridades también tiene sus peligros. Puede llevarnos a la obsesión, a la fantasía desmedida, a la pérdida de contacto con la realidad. Podemos empezar a invertir demasiado tiempo y energía en seguir sus vidas, a descuidar nuestras propias relaciones y responsabilidades. También puede llevarnos a idealizarlas, a creer que son perfectas, que no tienen defectos. Esto puede ser muy decepcionante cuando nos damos cuenta de que son seres humanos como nosotros, con sus propias debilidades y errores. Por eso es importante mantener una perspectiva saludable sobre la idolatría hacia las celebridades. Podemos admirarlas, podemos inspirarnos en su trabajo, pero no debemos olvidar que son personas reales, con sus propias vidas y sus propios problemas. Y tampoco debemos olvidar que la persona más importante en nuestra vida somos nosotros mismos. Debemos invertir tiempo y energía en nuestro propio crecimiento personal, en nuestras propias relaciones y en nuestros propios proyectos. Las celebridades pueden ser una fuente de inspiración, pero no deben ser el centro de nuestra vida. Volviendo a Anne Ercel, creo que es importante reconocer que mi admiración por ella está condicionada por la imagen pública que proyecta. No la conozco personalmente, no sé cómo es realmente. Solo veo la versión idealizada que se muestra en las entrevistas, en las redes sociales y en sus trabajos como actriz. Y esa versión idealizada es la que me inspira, la que me motiva, la que me hace sentir conectado a ella. Es posible que si la conociera en persona, esa imagen se derrumbara. Pero como dije antes, prefiero mantenerla en mi cabeza como una figura idealizada, como una fuente de inspiración constante. En definitiva, mi admiración por Anne Ercel es una forma de escape, una fuente de inspiración y una sensación de comunidad. Pero también soy consciente de los peligros de la idolatría hacia las celebridades y trato de mantener una perspectiva saludable sobre el tema. Y ahora, para cerrar este vídeo, quiero proponerles un ejercicio: piensen en las celebridades que admiran. ¿Por qué las admiran? ¿Qué les aportan a sus vidas? ¿Son conscientes de los peligros de la idolatría hacia las celebridades? Reflexionen sobre estas preguntas y déjenme sus comentarios abajo. Me encantaría saber qué opinan. Muchas gracias por acompañarme en este viaje un poco loco y personal. Espero que les haya gustado y que les haya hecho reflexionar un poco sobre sus propias medias naranjas y sobre la idolatría hacia las celebridades. No olviden suscribirse, darle like al vídeo y compartirlo con sus amigos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y recuerden siempre buscar su propia felicidad. Adiós.